que la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El origen de la palabra de Dios. La palabra Biblia viene del griego biblia, que significa libros. Libros, porque son libros. La Biblia es un compendio de libros. 66 libros. Pasaron 1500 años para que se pudieran escribir los 66 libros. Están escritos en un periodo de 1500 años. Es tremendo eso. Esa es una de las cosas que ha permitido entender que es la palabra de Dios. Porque es difícil que en 1500 años se escriban 66 libros y todos se correspondan uno con el otro, viniendo de diferentes autores. Eso es sumamente difícil, como que no existe. No existe nada que no haya cambiado. Y sin embargo, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, tiene alta correspondencia con el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene correspondencia a lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, con el resto de los libros que fueron escritos mucho después, que no escribió Moisés, que lo escribió otro. Y tiene correspondencia. Y siguen teniendo correspondencia en el Nuevo Testamento. Y eso habla de que realmente hay alguien detrás de esas escrituras que tiene que ser la misma persona, porque hay un solo pensamiento. Si ese pensamiento fuera, cada hombre hubiese puesto su pensamiento, habrían diferencias claras entre un libro y otro libro. Sin embargo, no sucede eso. Claro que existe otro, que es el verdadero autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, que fue el que le escribió. Porque la palabra lo dice claramente, ¿ves? Fue en el concilio de Roma del año 382 cuando instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar a la de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. La primera recopilación de los pergaminos, la vitela y los papiros se hizo en el siglo III antes de Cristo. Un rey que se llamaba Ptolomeo II, que era rey de Asiria, él invitó a 70 sabios judíos para que fueran a Alejandría, en Egipto, donde estaba la biblioteca más importante del mundo en ese momento, la biblioteca de Alejandría. Se llama así, Biblioteca de Alejandría, porque la inauguró Alejandro Magno cuando tomó Egipto, y lleva su nombre. Y entonces él invitó para que fueran allí y escribieran la historia del pueblo de Israel. Eso fue lo que quería, para añadirlo a la biblioteca, porque le faltaba. Una de las cosas que no tenía la biblioteca era la historia del pueblo de Israel. Y esos 70 judíos sabios fueron allí y lo que hicieron fue recopilar todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, la Torá, todo lo que tenían, lo recopilaron todo y lo tradujeron al griego helénico, porque la biblioteca de Israel todo lo que tenía era en griego. ¿Por qué? Porque eso, lo que lo crearon fue Alejandro Magno, que viene de Grecia. Y por eso, como hablaban, él quería que lo tradujeran en griego. Y ellos lo traducen al griego y hacen la primera recopilación del Antiguo Testamento. Y eso es lo que se conoce como la Septuaginta, o la Biblia de los 70. De los 70 judíos que fueron allá. Por eso cogido ese nombre, que fue la primera recopilación. Eso ocurre en el siglo III antes de Cristo. Pero no se volvió a hacer más nada. Todo eran cartas sueltas. Hicieron los apóstoles, enviaron a algunas iglesias y cada uno andaba por su lado. Hasta el año 382. En Roma, en el concilio de Roma del año 382, ahí se extrajeron, se lograron acumular todos los escritos que habían sido del Nuevo Testamento
las cartas de los apóstoles, de todo, más la Septuaginta, y se hizo la Biblia, como la conocemos hoy. Ahí fue donde se hizo, en el año 382. Hasta ahí nunca hubo Biblia, el Nuevo Testamento. Ahí fue cuando empezó la Biblia a caminar, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. El famoso canon bíblico, y que tiene diferencia. Después fue modificado nuevamente ya, tanto por la parte católica como la parte protestante. Los protestantes le quitaron 7 libros al canon primero, que tenía 73. El primer canon tenía 73 libros, y el segundo ya salieron los 66, que son las Biblias que tenemos nosotros, que se llama la Biblia protestante, de 66 libros, y la católica tiene 73, porque hay 7 libros que ellos añadieron, pero que para nosotros no son libros inspirados. Hablan de la historia de Cristo, pero no hablan de la parte espiritual mucho de Cristo. Y por tanto, esos libros se han quedado como libros que están fuera de la Biblia nuestra. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué diferencia la Biblia de los demás libros? La Biblia es el único libro espiritual puro. Hay libros espirituales, pero no son completamente espirituales, puros. Tienen parte espiritual y parte que no lo es. Amén. Hay criterio de la persona. Yo creo que esto debe ser así. Hablan de cosas espirituales, pero entonces la persona también pone su opinión, que el autor de esos libros. Pero algún libro que sea totalmente 100% espiritual, solamente la Biblia. Eso es lo que es la diferencia, y por eso es que transmite el mensaje celestial. Me transmite un mensaje puro celestial la Biblia. Nada que ver con lo terrenal. Lo que la diferencia de los demás libros. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. En principio, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda fue inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo. Su mensaje viene directamente del corazón de Dios. Eso es típico de la 2 de Pedro 1:21, y ahí terminamos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está la diferencia. Las otras tienen voluntad humana. Los demás libros son hechos por la voluntad humana, por el conocimiento humano, por lo que sabe. En el principio, Dios comenzó a hablar audiblemente. Esto es importante. Cuando Dios comenzó la relación con el hombre, no comenzó por palabras escritas. No existía la escritura. Dios no estableció la escritura. Él quiso comenzar y establecer una relación con el hombre a través de hablar audiblemente. Así habló con Adán y Eva, audiblemente. Eso está en Génesis 2, 9, 10. ¿Qué dice? Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, ¿ves? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ellos oían, escuchaban. O decían, Dios me dijo, es porque Dios se lo dijo audiblemente. Ellos no podían ver a Dios. Ya después que pasó el problema que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva, Dios fue cambiando y escogía personas que se llaman profetas, a quienes les hablaba audiblemente, o por sueños, o por revelaciones visuales, generalmente ángeles, y finalmente decidió establecer la escritura. Esa es para escribir las primeras escrituras fueron escritas ahí, en papiros, en pergamino, en vitela. Y la forma escrita que se utilizó primeramente fue el hebreo antiguo, después el arameo y finalmente el griego helénico, que fue que se utilizó ya finalmente en el Nuevo Testamento. Pero la realidad es que Génesis no fue el primer libro de la Biblia. Hay un libro antes que el Génesis que fue escrito, que es el libro de Job. Los filólogos bíblicos coinciden en general que el primer libro escrito fue el libro de Job. Eso tiene que ver con la forma de la escritura. Ya la Biblia, cuando fue escrita, que la escribió Moisés, la escribió con
en un hebreo más moderno que Job. El de Job es más antiguo. Y por eso ese libro, pues, es primero, se piensa que es primero. La autoría del libro de Job se desconoce. Es una cosa interesante. Se desconoce, no se sabe quién lo escribió. La tradición dice que fue Moisés, los judíos dicen que fue Moisés, pero en realidad no se sabe. Se atribuye a Moisés entre el siglo XV y el siglo XIV a.C. Según la tradición, Moisés, cuando salió de Egipto, en una vez que salió huyendo, no cuando el éxodo, él salió de Egipto 2 veces. Él salió de Egipto la primera vez huyendo de Egipto. Tenía 40 años cuando eso. Y después regresó a los 80 años a Egipto y volvió a salir de Egipto, pero con el éxodo. Amén. En la primera salida, cuando él salió huyendo, él pasó por el Bajo Egipto. Y ahí es donde se supone que vivía Job. Y ahí conoció la historia de Job. Por eso dicen los judíos que él lo escribió. Porque es lo que ellos tienen en su historia. Gloria al Señor. Así que vamos a ver 6 aspectos esenciales que tienen que ver con la palabra de Dios. Y esos 6 aspectos están ahí. Primero es la necesidad de la palabra de Dios. El segundo, el origen de la palabra de Dios. El tercero son los preceptos que debemos guardar en nuestros corazones. Cuarto, un libro con propósito. 5, ¿qué no es la Biblia? Y sexto, Dios manda que estudiemos la palabra, las escrituras. Amén. Así que vamos a ir uno por uno. El primero, que es la necesidad de la palabra de Dios. Tenemos necesidad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos establecer esto? Pues es sencillo. Mira lo que dice ahí. Así como nuestro cuerpo físico no puede sobrevivir sin alimento, nuestro ser espiritual no puede vivir sin la palabra de Dios. Ahí empieza la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Nuestro ser espiritual, alma y espíritu, no pueden vivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento del alma y del espíritu. Funciones de la palabra de Dios. 4 funciones de la palabra de Dios. Esto es importante. Vamos a ver la primera. Es fuente de fe. Lo primero que es la palabra de Dios, es fuente de fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 10:8. Hay 2 cosas importantes en la palabra escrita y la palabra hablada. Cuando dice que la fe es por el oír, es porque la palabra es fuente de fe, pero cuando se escucha, cuando se hace audible, cuando pasa de lo escrito a lo audible. Eso tiene que ver con algo que siempre se ha estado discutiendo del logos y el rema. La palabra logos y la palabra rema. La misma palabra que es logo viene de conocimiento. La palabra que sirve cuando leemos nos sirve para el conocimiento. Pero cuando la hablamos y la confesamos, y ahí está lo que quiere decir esto, se cumple cuando la palabra está empoderada por el Espíritu Santo. Porque la fe es poder. Amén. Y por tanto, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces, si esa palabra que hablamos está empoderada por el Espíritu Santo, entonces eso produce la fe en quien la escucha. Amén. Ese es el círculo. Y por eso es que es tan importante escuchar la palabra de Dios. Escucharla. No quedarse solamente en la lectura. Hay muchas personas en el mundo que han leído la Biblia 1, 2 y 3 veces. Y están igual que la primera vez. Son unos incrédulos.
se comportan como incrédulos y no tienen ni una gota de fe. ¿Por qué? Porque necesitan que esa palabra, tienen el conocimiento y le preguntan y saben. La gente sabe muchas cosas de la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo actúan? Porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no le escuchan. Se cree que con leer ya basta. No. El leer solo no basta. La palabra de Dios hay que leerla y hay que escucharla. Y hay que confesarla. ¿Para qué? Para que verdaderamente se convierta en una palabra viva. Para que tenga verdaderamente viva, porque si no está muerta igual. Por eso es que dice la palabra que la letra mata. Que la letra mata. Porque el que se queda con la letra nada más termina frío completamente. Por eso la iglesia es tan importante. Venir a la iglesia es tan importante. Porque en estos momentos que estamos tratando esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que está pasando algo espiritualmente. Y es que usted está escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra le está entrando. Y está tocando su interior sin que usted se dé cuenta. Y está provocando entre usted una cosa que se llama fe. Y mientras más se escuche, más el nivel de fe va subiendo. Y cuando usted tiene un nivel de fe que va en progreso, su vida va en progreso. Es un progreso que es paralelo. El progreso de la fe es igual al progreso de la vida del hombre en la tierra. Porque con la fe se consigue todo lo que el hombre necesita en la tierra. Es la fe la que hace que las promesas de Dios se ejecuten en tu vida. Y el que más fe tiene se vive mejor que todo lo demás. Ese consigue mucho más que todo lo demás. Y hay por ahí quien vive de la fe nada más. Y está viviendo mejor que cualquiera. No trabaja, no hace nada, porque tú lo consigues con la fe. Y lo puede hacer, El Señor lo hace. Pero para eso hay que tener fe. Y esa fe es la que se consigue insistiendo en escuchar la palabra de Dios, por una palabra de Dios que venga con el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Los apóstoles sabían la palabra de Dios. 3 años y medio con Cristo al lado. ¿Escuchando qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero les faltaba algo. Ellos no tenían la fe suficiente. Porque la palabra de Dios escuchada sin la participación del Espíritu Santo tampoco actúa mucho. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. 3 años y medio y estarían orgullosos cuando vieron a Cristo que lo cogieron preso. Y Pedro negó a Cristo. Porque donde va la palabra que está empoderada por el Espíritu Santo va junto con la palabra y hace la obra. Amén. La segunda función que tiene la palabra de Dios nos guía. Y ahí lo que decía Gray, que era el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ves? Lámpara es a mis pies. A mis pies. ¿Por qué? Porque las lámparas alumbran poco. Una lámpara alumbra poco, y más que aquella época, que eran lámparas que tenían un poquito de aceite y se la llevaba en la mano, pues imagínate, menos. Entonces lo único que te alumbra es los pies, pues estoy mirando los pies. Ahí sí, poco. Pero la palabra de Dios tiene la característica de que te alumbra los pies como una lámpara, pero a su vez te alumbra el camino. ¿Y el camino quién lo alumbra? La lumbrera, que es el sol y la luna. La lumbrera mayor, la lumbrera menor. O sea, la palabra de Dios funciona como lámpara y como lumbrera a la vez. Es la única que tiene esa posibilidad de alumbrar tu camino por donde tú andas. La palabra nos enseña a tener paciencia. Esto es importante, tener paciencia. La paciencia es la clave que Dios ha puesto en nosotros para que se cumplan sus promesas. Porque la paciencia es resultado de la fe. El que tiene fe tiene paciencia. El que tiene fe tiene paciencia. Y mientras más se tiene, más paciencia puede tener.
El que tiene fe no se preocupa por lo que va a pasar, porque sabe lo que va a pasar. Él no se preocupa por eso, no se preocupa por el tiempo, porque el Señor siempre nos prueba con la paciencia. Con eso, con lo que Él nos prueba, la paciencia, para ver tu nivel de fe. Hasta dónde tú aguantas, creyendo que Él lo va a hacer. Aleluya. C. La palabra de Dios es un arma de guerra. Importante. Otra de las funciones de la palabra de Dios. Es un arma de guerra. Mira lo que dice en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. ¿Y qué es lo que es una espada? Es un arma de ataque y de defensa a la vez. Con la palabra de Dios, como dice en la parte de abajo, es por la palabra de Dios que las huestes espirituales de maldad son derrotadas en el nombre de Jesús. Son derrotadas en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. Cuando yo menciono la palabra de Dios. Mira lo que dice en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, echó fuera a los demonios. Que la palabra actúa. ¿Sobre qué? Sobre la hueste espiritual de maldad. Actúa sobre ella. Cuando es empoderada por el poder del Espíritu Santo, actúa. Hace lo que tú dices que quiere que haga. Lo que tú confiesas que va a hacer se va a producir. Por eso dice la palabra que para el que cree, todo es posible. Y creer es fe. Amén. Y el D. La palabra de Dios es alimento para el alma. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ves? Es un alimento para el alma, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios sustenta el alma y fortalece el espíritu en la lucha contra la carne. Eso es importante. Con la palabra de Dios, tú fortaleces tu ser espiritual interior. Y al fortalecerlo, tú tienes poder. Tu alma y tu espíritu tienen el poder de cuando confiesan que se produzca lo que es.